todos, hoy voy a hablarles del capítulo 3 del libro de Gill del 2014, Cinética en los procesos geológicos. Esta es la parte 1. Este es un repaso de lo que habíamos visto en las clases anteriores, simplemente es una forma de poder afianzar los conocimientos que ustedes tienen para prepararnos para el parcial. Recordemos que lo que habíamos hablado anteriormente el equilibrio geológico lo podíamos observar muchas veces en una misma roca cuando un par de minerales nos podía decir a qué condiciones de presión y temperatura se formaron esa roca ígnea o metamórfica. Sin embargo, en muchos casos lo que podemos ver son texturas o podemos ver características en la roca que nos indican que hubo un desequilibrio químico. Este es un caso, aquí están viendo un color mapping, es decir, un mapeo de elementos químicos en una roca, en un basalto. Lo que observamos acá es un basalto que tiene cuarzo y olivino, y si ustedes recuerdan muy bien con la serie de reacción de Bowen, el cuarzo corresponde a la cristalización de un magma a bajas temperaturas, mientras que el olivino corresponde a la cristalización de un magma a altas temperaturas. ¿Por qué entonces tenemos esa coexistencia de cuarzo y olivino en esta roca basáltica? Eso nos llamó bastante la atención y eso nos indica que el proceso de cristalización de esta roca pudo ser mucho más compleja de lo que habíamos pensado y por lo tanto es una evidencia de un desequilibrio químico que no podemos ignorar, que nos está indicando unas condiciones variables de presión y temperatura. En este caso tenemos una corona de reacción en una roca metamórfica, un gabrio metamorfoseado, donde tenemos la coexistencia de granate y cuarzo que tampoco pueden estar juntos, están en desequilibrio y por eso se forman una serie de reacciones como de reabsorción que ustedes observan en estas partes más oscuras. También si recordamos del capítulo anterior, cuando estamos formando las plagioclasas, lo que tenemos es digamos, una cristalización cuando baja la temperatura y llega a líquidos, lo que empezamos es a cristalizar una plagioclasa con un núcleo cálcico, pero a medida que vamos bajando más la temperatura, esa plagioclasa va progresivamente cristalizando con un borde más sódico. Pero ¿qué sucede cuando en una roca ígnea podemos ver que hay un sonamiento complejo o inverso? Si recuerdan, nosotros habíamos hablado que en esos casos, cuando tenemos esos sonamientos complejos o inversos, es decir, empezó a cristalizar cálcico y después sódico y después cálcico y después sódico, es una forma de decirnos que en esa cámara magmática estaba sucediendo algo distinto y que posiblemente un nuevo magma a una temperatura mayor o una temperatura menor estaba entrando a esa cámara magmática y hacía que la plagioclasa reaccionara de una forma distinta y volviera a generar bordes cálcicos y sódicos repetidamente. Eh, si ustedes observan acá, en este mapa conceptual, lo que vamos a ver es cómo vamos a afrontar este capítulo, como lo habíamos visto. La primera parte corresponde a la cinética de las reacciones, la segunda parte a difusión, la tercera a viscosidad. Todas estas son procesos geológicos en los cuales los cambios de temperatura son bastante sensibles y el decaimiento isotópico, que es ese que nos dice cuando un isótopo padre va cambiando con el tiempo al isótopo hijo y nos permite hallar la edad de las rocas. Para la cinética de las reacciones vamos a tener en cuenta dos ecuaciones muy importantes que deben ustedes anotar en sus cuadernos y es la ley de la velocidad de la reacción, donde relaciona una K, que es una constante de la velocidad de la reacción, con la concentración de los reactivos elevado a unos exponentes que voy a explicar a continuación, y la ecuación de tipo Arrhenius, que me relaciona la constante de la velocidad de la reacción con con una constante o un factor preexponencial y un Euler elevado a la energía de activación sobre la constante de los gases por la temperatura. Em,
Digamos que esta ciencia, que es la cinética química, nos permite entonces entender cómo esas velocidades de la reacción van a tener variaciones significativas cuando variamos la temperatura. En el caso de los isótopos, lo que nos va a permitir es utilizar un manejo matemático para poder hacer el cálculo de las edades, como lo vamos a ver al finalizar este capítulo. Es importante que recordemos entonces que la velocidad de una reacción nos permite entender qué tan rápido ocurre una reacción y cuál es la variable que nos puede estar indicando esos cambios en la velocidad de la reacción y cómo nos podemos acercar para cuantificar estas velocidades de las reacciones. Precisamente la velocidad de la reacción es como unos reactivos que están en rojo van a pasar con el tiempo a unos productos y como lo dijimos anteriormente, los reactivos decrecen con el tiempo y los productos aumentan con el tiempo. ¿De qué forma es este cambio? La concentración de los reactivos decrece exponencialmente con el tiempo y la concentración de esos productos crece exponencialmente. Teniendo en cuenta esto, entonces nos permite generar este tipo de ecuación donde hay una constante K que depende de cada reacción y respecto a las concentraciones de los reactivos. Por eso aquí también necesito que recuerden y es que la velocidad de la reacción cambia si cambiamos las concentraciones y eso fue lo que hicimos en el laboratorio anterior de cristalización del sulfato de cobre porque lo que hicimos fue una solución sobresaturada para promover el crecimiento rápido del cristal. Es decir, desde una fase líquida a la fase sólida promovimos esa velocidad de la reacción rápida y por lo tanto lo que necesito que recuerden es que podemos concluir que la velocidad de la reacción está directamente relacionada con las concentraciones iniciales. Y esta es la ecuación de la ley de la velocidad. En una ecuación de tipo AA más BB produce CC más DD. Eh, la velocidad de la reacción va a ser igual a K, que es la constante de la velocidad de la reacción, a la concentración de A elevado a un exponente m y a la concentración de B elevado a un exponente n. Esos m y n son órdenes parciales de la reacción y el orden total de la reacción va a ser m más n. Entonces la constante es una constante que está en función de la temperatura y es propia de cada reacción. Importante recordar que nosotros a este nivel estamos trabajando solo con reacciones elementales. Las reacciones elementales son aquellas que se producen en un solo paso, no tiene etapas intermedias para generar los productos. Por lo contrario, las reacciones complejas son aquellas que suceden en varios procesos, en varios pasos. Al tener en cuenta que estamos trabajando solo con reacciones elementales, los coeficientes M y N que había hablado en la ecuación anterior coinciden con los coeficientes estequiométricos. Bueno, la segunda ecuación, que es la ecuación de tipo Arrhenius, nos habla de la dependencia que tienen las reacciones con las variaciones en la temperatura, ya sea una reacción homogénea, es decir, fases gaseosas forman fases gaseosas, o heterogéneas, es decir, una fase gaseosa líquida forma una fase líquida o sólida. En este caso, cualquiera de las reacciones que ocurran van a cambiar con las variaciones de temperatura. Es decir, el aumento de la temperatura nos aumenta la velocidad de las reacciones. Siempre les traigo a colación el ejemplo de los refrigeradores porque digamos que es algo que vemos normalmente y es qué sucede si nosotros tenemos una comida fuera del refrigerador. Progresivamente va a empezar un proceso de descomposición, pero si nosotros metemos la comida al refrigerador, lo que estamos haciendo es desacelerando las reacciones bioquímicas gracias a las bajas temperaturas.
En conclusión, la velocidad de una reacción depende de la temperatura y esto es un factor súper importante para entender los procesos geológicos. Por ejemplo, por qué una pequeña variación de temperatura me puede ayudar a generar un depósito metálico o por qué variaciones de la temperatura generan alteraciones en las rocas que son almacenadores de mineralizaciones. Esta reacción se comporta de manera exponencial, como lo habíamos explicado anteriormente, y es de tipo Arrhenius. Y lo que hacemos cuando tenemos este tipo de reacciones es que la llevamos a la ecuación de una línea recta. Al ser exponencial, lo que hacemos es sacar el logaritmo natural. En este sentido, el logaritmo natural de k es igual al logaritmo natural de a menos, porque es el producto de dos logaritmos, tendríamos la suma de los logaritmos, pero al sacar el logaritmo natural de e, bajamos directamente este exponente y nos queda de forma negativa a sobre r 1 sobre t. Aquí tenemos como cada uno de los factores que conforman esta ecuación, la constante de los gases, la temperatura, el factor preexponencial a, y la energía de activación, que es esa energía que necesitamos para que la reacción ocurra. Aquí observamos este diagrama. Si graficáramos simplemente la constante de la velocidad de la reacción contra la temperatura es de forma exponencial, pero si sacamos el logaritmo natural, miren que lo transformamos en una línea recta con pendiente negativa. Entonces es importante saber por qué necesitamos cuantificar la energía de activación. La energía de activación es el impulso que tenemos que hacerle a una reacción para que éste suceda. Tenemos, si ustedes recuerdan, la energía libre en una reacción nos indica cómo es naturalmente o cómo es si la reacción va a ocurrir de forma natural o están, digamos, no es una reacción espontánea. Entonces, esta energía de activación es ese impulso que necesitamos para que los reactivos, em, digamos que los enlaces internamente de esos reactivos se rompan y puedan transformarse en unos productos. Em, es por eso que esa, digamos, esa energía que se genera, esa energía cinética que se genera cuando aumentamos la temperatura, va a aumentar la colisión de las moléculas en los reactivos y por lo tanto ya hay una energía interna propia en el sistema que vamos a necesitar una poca energía de activación para que suceda la reacción. Es decir, aquí podemos explicar si tenemos una reacción, la misma reacción a una alta temperatura y a una baja energía y a una baja temperatura, podemos encontrar que hay una energía cinética mayor cuando tenemos mayor temperatura y una energía cinética menor eh, eh, cuando tenemos una, una energía cinética mayor a altas temperaturas y una energía cinética menor a bajas temperaturas, por lo cual necesitamos una energía de activación menor a unas altas temperaturas y una mayor energía de activación a bajas temperaturas. Es decir, que los cambios de temperatura son los que nos gobiernan la velocidad de esas reacciones. Y es por eso que la ecuación tiene ese factor que conocemos como factor Boswell, en el cual nos indica cómo es la dependencia de la energía de activación respecto a la temperatura. ¿Qué sucede entonces cuando bajamos la temperatura? Ya habíamos dicho, la reacción se inhibe porque la energía, ese factor de Bosman se vuelve un número negativo y por lo tanto la constante de la velocidad de la reacción es más pequeño y por lo tanto la velocidad de la reacción es menor. Digamos, estas dos ecuaciones se convierten digamos, en una herramienta para poder identificar la energía de activación experimentalmente.
Entonces, ¿qué significa la energía de activación en escala atómica? Simplemente es cómo se rompen, cuál es la energía que tenemos que generarle a ese sistema para que se rompan los enlaces, para que se puedan formar nuevas moléculas. Y es lo que observamos acá. Lo que observamos acá es esta energía de activación que tenemos que imprimirle a este sistema para que se rompan esos enlaces, se genere un complejo activado y se convierta en estos productos. Partiendo entonces de las ecuaciones que ya hemos explicado anteriormente, eh, eh, digamos que si asemejamos esta ecuación a la ecuación de una línea recta, tenemos que y es igual al logaritmo natural de k, c, que es el intercepto, es igual al logaritmo natural de a, m es la pendiente y como es negativa, es una pendiente negativa, y x es 1 sobre temperatura. Y eso es lo que observamos en este tipo de gráficas, que podemos sacar de una forma gráfica la pendiente, es decir, la energía de activación. Resumiendo, entonces tenemos dos ecuaciones que vamos a utilizar para resolver los ejercicios en cinética de las reacciones. Una es la velocidad de la reacción, donde podemos averiguar la velocidad de esa reacción en función de las concentraciones. Y la otra es la constante de la velocidad de la reacción, que nos va a permitir hallar factores como la energía de activación, que es la energía que necesitamos para que la reacción ocurra. Vamos entonces, recordemos también que en el caso de la ley de la velocidad de la reacción podemos utilizar para esos coeficientes m y n los coeficientes estequiométricos de la reacción. Vamos entonces a pasar a la sección de ejercicios.